Hola, saludos a todos, nuestros amigos, seguidores y suscriptores del canal. En esta oportunidad, este video es con la finalidad de enseñarles cómo agregar el indicador y cómo utilizarlo. En los videos anteriores les estuve mostrando cómo hacer uso de esa herramienta tan importante y tan útil, ¿verdad? Que bueno, nos va a apoyar mucho en nuestro plan de trading. Recuerden que nos sirve para cualquier temporalidad, bien sea para scalping, para swing trading, para day trading, como ustedes lo deseen emplear. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos tener nuestra sesión iniciada de TradingView. Como sabemos, en TradingView simplemente nos registramos con un correo. Ese es el paso principal que vamos a hacer para poder agregar este indicador. Es un indicador privado, es decir, ustedes aquí en la sección de indicadores, si ustedes lo buscan, no lo van a conseguir. Tienen que tener el link de acceso al indicador para poder agregarlo. Entonces, el link yo se los voy a dejar en la parte de la descripción del video. Supongamos que este es el link, ¿sí? Ya lo tenemos a la mano, por eso lo tengo aquí a la mano. Lo que vamos a hacer es simplemente copiar ese link, lo vamos a abrir en una nueva pestaña del navegador. Tiene que ser en la misma sesión. Le damos pegar, presionamos Enter y fíjense cómo nos carga el indicador. Aquí le aparece un candadito que quiere decir que es privado, o sea, solo lo pueden utilizar las personas que tengan el link del indicador. Como les comenté, bueno, este es un indicador muy simple que genera una señal de venta cuando el mercado está sobrecomprado, ¿verdad? Y esa señal de venta se mantiene hasta que se genera la señal contraria, es decir, cuando el mercado está sobrevendido. Es sumamente sencillo. Aquí, bueno, está la descripción, ¿verdad? Aquí está el código para quien lo quiera utilizar. Está el código completamente disponible. Lo que vamos a hacer es bajar al final de la página. Al final no, fíjense aquí, inmediatamente donde dice script de código abierto, le vamos a dar a esta opción que dice añadir a los indicadores favoritos. Le damos un clic, inmediatamente nos sale eliminar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la pestaña inicial donde tenemos nuestro gráfico de TradingView. Cualquier moneda podemos tener y le damos actualizar a la página. Vamos a actualizar esa página. Una vez que la página cargue y actualice, vamos a la sección de indicadores y vamos a la sección de indicadores favoritos y aquí nos va a aparecer ya el indicador. Simplemente lo seleccionamos con un clic, ¿sí? Cerramos y fíjense cómo ya podemos ver las entradas que él genera. Recuerden que estos son alertas. Estos no son señales de entrada al mercado, son alertas que nos van a ayudar junto a nuestro análisis técnico en base a otros indicadores o análisis. Podemos hacer tanto análisis fundamental como análisis técnico. Esto nos va a permitir mejorar o aumentar esa probabilidad de éxito en ese trade que vamos a hacer. Fíjense, aquí yo lo tengo a 15 minutos. Aquí, por ejemplo, aquí me marcó una venta. Fíjense todo lo que el precio bajó. Aquí me marcó una compra. Si yo lo pongo, por ejemplo, a una hora, también pues tenemos nuestras entradas. Si lo pongo a 4 horas, por ejemplo, fíjense, también tenemos nuestras respectivas. O sea, él sirve para cualquier temporalidad. Dejémoslo en 15 minutos. El indicador tiene una particularidad que puedes crear alertas en el indicador. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta moneda que tengo acá, ANT-USDT, me avise cuando me dé señal de venta a 15 minutos. Entonces yo simplemente me tengo que parar o tengo que seleccionar las velas a 15 minutos como están acá, ¿verdad? Y luego me voy a la parte del indicador donde tenemos estos puntos suspensivos y selecciono la primera opción que dice añadir alerta. Y la parte importante que tenemos que seleccionar es acá.
alerta de compra o alerta de venta. En este caso queremos que nos avise cuando haya una alerta de venta. Bueno, seleccionamos venta. En esta parte podemos elegir a dónde nos va a notificar. Si seleccionamos notificar en la app, nos va a notificar en el celular. Si tenemos el mismo correo, o sea, la misma sesión iniciada en el celular. Este cuadro emergente es acá mismo en pantalla, nos avisa cuando hay una alerta que se acaba de generar. Y también podemos seleccionar la opción de enviar correo electrónico. Es decir, cuando se genere esa alerta nos va a enviar un correo electrónico al correo que tenemos registrado en TradingView en el momento que abrimos esa cuenta gratuita. Entonces, bueno, en este caso vamos a darle notificar en la aplicación. Ahí nos da un mensaje, le decimos que sí. Y enviar correo electrónico. Y le damos crear. Ya esa alerta queda creada. Cuando en 15 minutos esta moneda se genere esta alerta de venta, me van a llegar esas 3 notificaciones. Entonces, bueno, eso les quería hablar. El indicador se puede configurar. Vamos a cambiar acá 5 minutos, por ejemplo, para que vean cómo dan las entradas. Las alertas, como les digo, no son señales, sino alertas. Podemos configurar, ¿sí? Aquí en esta parte, ¿cómo lo configuramos? En la parte del indicador seleccionamos el engranaje, ¿verdad? Y podemos cambiar los periodos. Podemos subir la cantidad de periodos. Entonces, al cambiar los periodos, las alertas que van llegando son menores. Por ejemplo, fíjense aquí el gráfico. Yo voy a cambiar de 3 a 5 periodos. ¿Ven? Cómo cambian, disminuyen las alertas. Particularmente está programado para 3 periodos. Como es un indicador basado en el RSI, ¿verdad? Que es un indicador del tipo oscilador de impulso. Nosotros podemos aquí definir a partir de qué valor nuestro RSI va a estar sobrecomprado o sobrevendido. Entonces, en este caso, yo lo tengo de manera predeterminada, como siempre se ha considerado que a partir de 70 se considera sobrecomprado y por debajo de 30 se considera sobrevendido. Entonces, así tal cual está, pero ustedes lo pueden modificar. Por ejemplo, aquí podemos poner 75 para un mercado sobrecomprado y le podemos poner aquí 25 para un mercado sobrevendido, ¿no? Al programar el RSI en 75 para el límite superior y en 25 para el límite inferior, nos van a llegar menos alertas. Eso es todo. Y pues depende de su análisis y de cómo ustedes estén acostumbrados a definir esos límites. Entonces, bueno, en este caso, vamos a dejarlo como él viene, restablecer configuración, le damos en esta opción, le damos a aceptar y eso es todo. Entonces, bueno, espero que lo empiecen a utilizar. Recuerden entrar al grupo, comentar por ahí cómo les ha ido con la estrategia. Ya les compartí la tabla de control de operativa. Ahora acá tienen el indicador. Nos faltarían algunos otros indicadores que poco a poco, en la medida que el tiempo me permita, les voy a ir compartiendo. Y bueno, recuerden suscribirse al canal, compartir y activar las notificaciones para que cuando yo suba un video nuevo puedan ustedes tener acceso inmediato a ese material. Bueno, entonces esto fue todo. Cualquier duda que tengan, como siempre les he dicho, me escriben al privado, me escriben por Telegram y con mucho gusto yo les aclaro. Saludos.